Ok, entonces, algo muy importante, hermanos, es que cuando Filipenses es escrito, ¿verdad? Justamente Pablo estaba preso, ¿sí? Pablo estaba preso en Roma, al parecer, pero estaba preso Pablo. Y al estar preso, escribe esta carta a la iglesia en Filipos. Filipos era una ciudad de origen macedonio, ¿verdad? Filipos, ahí, el originario, el padre de Alejandro el Grande. Muchos conocen que Alejandro el Grande fue uno de los hombres muy sabios, un conquistador, y estuve viendo un poquito su historia, un hombre muy admirable, un hombre que buscaba, me encantó mucho reconocer que Alejandro no solo conquistaba para someter a las personas, él conquistaba a los reyes para traer libertad a los esclavos de esos reyes. Y me parece interesante esa forma, y obviamente esa forma de Alejandro era muy disruptiva, que a todo mundo le dejaba como locos. O sea, ¿para qué conquistamos si no los vamos a someter? Eso es lo que prácticamente decían sus generales. Y era muy disruptivo y me encantó más la historia de ese hombre, que me apasionó conocerle a ese hombre. ¿Sí? Y de ahí él provenía. Entonces, Filipo era una ciudad de origen, de un origen macedonio, pero de una historia muy rica en lo que era la cultura, el arte de la guerra. Y no solo eso, sino que también se convirtió como un tipo Cuenca, un tipo Cotacachi, el centro del lugar de retiro de los veteranos de guerra de los romanos. ¿Sí? Y entonces estar en ese espacio, en esa ciudad, era un prestigio. ¿Sí? O sea, yo, mira, soy amigo del capitán, cerca de mi lado vivía el capitán. O sea, era una ciudad donde vivía mucho de la vista social, del reconocimiento social, político, militar, económico. Entonces era una ciudad muy interesante en ese sentido, ¿ok? Donde era una ciudad reconocida por todos esos aspectos, y entonces se movía esa cosmovisión en ese punto y reflejaba esto en ese ambiente. Y en ese ambiente estaba la iglesia de Cristo, ¿sí? Y en ese ambiente está la iglesia de Cristo, y Pablo escribe esta carta a ese lugar, primero desde su experiencia, desde la cárcel, y segundo reconociendo este estatus social en la iglesia. Entonces, Filipos básicamente en ese contexto era una ciudad que estaba al orden o bajo la custodia y también bajo la influencia de Roma. Y obviamente eso le generaba a él, generaba a ellos, como explicaba hace un momento, el vivir de las apariencias. ¿Sí? Y obviamente eso influenciaba incluso en la forma de pensar, de sentir de las personas que estaban allí. Y entonces Pablo, en ese sentido, algo muy importante, escribe esta carta, e incluso desde el Filipenses capítulo 3, 1 al 4, él reconoce que era un hombre muy preparado, muy letrado, ¿verdad? Pero al final dice, eso lo dejo atrás porque hay algo mucho más importante, ¿sí? Yo diría que Pablo reconoce eso como unas máscaras, ¿verdad? Y reconoce que eso al final no tenía ningún valor si no existía un reconocimiento especial. Muy bien. Entonces, hermanos, en este contexto, vamos a ver 3 puntos muy importantes. Cuando Pablo dice, no quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía la perfección por la cual Cristo primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo que no he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Vamos a enfocarnos en esto cuando dice olvido el pasado. Olvido el pasado. Entonces, cuando habla de olvido el pasado, ¿verdad? Esa palabra que usa en griego es la palabra ayanon, y también con la palabra teleonomai, que básicamente estas palabras hablan, dice, no pretendo, básicamente lo que quiere decir, no pretendo haber logrado la sanidad total ni la perfección consumada, ¿verdad? Y olvidar el pasado en esta parte, en el original, una de las cosas muy importantes es reconocer, ¿verdad? Que según el texto original, habla de que básicamente Pablo está diciendo una cosa muy importante. Todavía, o sea, muchos pensarán que soy un hombre perfecto, ¿verdad?
Pero todavía eso no se logra y no se va a lograr básicamente. En otras palabras, cuando habla de algo muy importante, ¿verdad? La sanidad o la perfección como tal, en este contexto no se va a lograr. ¿Sí? En este contexto, me refiero en el contexto humano, en este contexto terrenal, eso no se va a lograr. La perfección me estoy refiriendo a la perfección moral, eso no se va a lograr. Ni tampoco una perfección a nivel conductual que conecta con lo moral. Entonces, está hablando en ese sentido. ¿A qué hablamos moral? Lo que calificamos como bueno o mal. ¿Sí? Y tiene coherencia porque el momento que eso que conocemos, y lo pongo entre comillas como malo o no tan bueno, ¿verdad? Eso generalmente, ¿verdad? Si eso desaparece, la gracia probablemente ya va a dejar de operar, en cierta manera. Entonces, Pablo en ese sentido está hablando sobre esta situación, ¿verdad? Del pasado. Por otra parte, habla de un presente. La gracia no produce pasividad, produce movimiento prosigo, como dice, como leemos aquí, en el original usa la palabra dionou, que habla de que prosigo, sigo avanzando bajo la gracia. En otras palabras, habla de una conducta continua, no pasiva, sino activa y continua. Entonces la palabra prosigo no solamente se refiere en ese sentido, no se refiere a una parte intelectual cognitiva, se refiere cuando integra la mente, el cuerpo, las emociones, las relaciones interpersonales. A eso se refiere que es un trabajo continuo, con ayuda del Espíritu o con acompañamiento del Espíritu Santo. Entonces, la palabra que Pablo incluso estaba hablando aquí, sino que prosigo hacia la meta, avanzo hacia allá a través de la gracia, básicamente habla de este punto de sigo avanzando, pero habla de una vida en acción, ¿verdad? En una vida en acción, no solo el nivel integrando la parte cognitiva, emocional, mental, sino de una manera avanzada. Bueno, entonces voy a avanzar rápidamente porque definitivamente creo que ya lo que hice no avanzó. Primer punto que vamos a hablar es de la memoria redimida. Quisiera que por favor abran sus Biblias en Isaías 43, 18 al 19. ¿Sí? Es muy importante en Isaías 43, 18 al 19 que dice, pero olvida todo esto, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra arriba y baldía. Cuando Isaías escribe esto a los judíos, ¿verdad? Está hablando prácticamente a un pueblo que estaba en el exilio en Babilonia. Ok, entonces estábamos hablando hace un momento de las palabras en griego que les estaba explicando, ¿verdad? Las palabras Elohim y Tetelomai, que significaban, ¿verdad? No pretendo haber logrado la sanidad total ni la perfección consumida. Segundo, el presente activo habla de la palabra dunoma, que la gracia no produce pasividad, produce movimiento prosigo. Esas son las palabras que él utiliza. La otra habla de una tensión psicológica de la palabra katanomai o katanomo, que en activo es una palabra que habla de actúo activamente porque fui alcanzado pasivamente por Cristo. Y por último, prosigo hacia la meta, ¿verdad? Habla de extendiéndome hacia el premio del llamado celestial. En base a estos 4 movimientos o 4 aspectos que Pablo usa en este contexto, vamos a la primera parte. Entonces, la memoria redimida. Y se usa la palabra epinomenomenos, olvidando, ¿verdad? ¿A qué se refiere la palabra olvidar? Normalmente la palabra olvidar muchas veces hemos interpretado como dejo eso en blanco, no existe más esa información. Y claramente en el original no está hablando de eso Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que ese pasado, esa historia pasada, no define quién soy yo. Es lo que está diciendo Pablo. En otras palabras, aquí Pablo no está diciendo que yo ya borro como computador, este archivo no me sirve, borro y se acabó. No, en el original esta palabra básicamente está hablando de que la historia, el pasado, siempre va a estar presente. Pero en mí está, a través de la gracia de Dios, que ese pasado deje de ser el Señor o que opere
en lo que yo quiero, estoy ahora y hacia el futuro en la gracia de Dios. En otras palabras, al igual que Pablo, todos nosotros tenemos una historia ya sea que vivimos eventos traumáticos o a su vez una historia donde cometimos errores y también en nuestras relaciones interpersonales hicimos daño o influimos en alguna manera hacia las otras personas. Esto es de toda la vida, ¿sí? Nos hacen algo, ¿verdad? Un momento traumático, experiencia dolorosa, o a su vez hacemos algo. Entonces, cualquiera de las dos partes, Pablo dice, eso, cuando entonces habla de olvidar, no se refiere que se borra eso, se refiere a la manera como yo trato con ese pasado, con esa historia, ¿ok? Entonces, en otras palabras, Pablo es consciente de su historia. Pablo es consciente de lo que vivió y de lo que hizo. ¿Quién más como Pablo para sentir vergüenza? ¿Cuál era el mayor acto el mayor acto para sentir vergüenza de Pablo? ¿Cuál fue el mayor acto? Sí, persiguió a la iglesia y mató a muchos cristianos. Y dentro de ellos creo que estaba Esteban también, creo, ¿verdad? Al que se lo mandó a volar. Entonces, él persiguió a la iglesia, mató a muchos cristianos. O sea, él era un asesino. Y seguramente esas voces retumbaban, esas voces aparecían de vez en cuando. ¿Cómo hablas de amor si mataste a tantos cristianos? ¿Cómo hablas de la gracia si tú no mostraste gracia? Probablemente esas voces aparecían ahí. Probablemente aparecían las voces que decían, claro, tú fuiste un doctor en la ley. Y lo eras doctor porque a través de eso buscabas probablemente reconocimiento para cubrir tu baja autoestima. Probablemente aparecía eso en sus mentes. ¿Sí? Probablemente aparecía mira este aguijón que está aquí, que es producto de lo que hiciste y de tu historia. Probablemente una enfermedad. O probablemente ese aguijón era también esa historia. ¿Ok? Entonces, muy interesante que Pablo dice esa historia, ¿verdad? Esa historia no me define. Y por eso me gusta esa frase donde habla, Dios no me llama a negar mi pasado, me llama a no vivir gobernado por él. ¿Sí? Entonces, esa es la palabra cuando Pablo está hablando, olvido. Nuevamente, entonces, que quede claro esto, ¿no? Que olvidar no es borrar. Olvidar es que esto no vive, ese pasado ya no vive gobernado por esa historia. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, cuando olvidamos algo, clínicamente eso es un mecanismo de defensa, que es la negación o la disociación, como sabemos. ¿Ok? Y que obviamente eso es un estado de patología. ¿Ok? Entonces, un estado de sanidad es, reconozco cuál es mi historia, cuál es mi pasado, pero en la gracia de Dios, ¿cómo yo lo he llegado a olvidar? No olvidar de cero, sino que eso ya no gobierne en mí. ¿Ok? ¿Estamos claros en ese sentido, hermanos? ¿Sí? Entonces aquí viene una pregunta, ¿verdad? Pablo, o sea, hacemos el contexto, cómo hace Pablo en ese sentido. Entonces Pablo habla algo muy importante, hermanos. Es muy importante reconocer que traemos una historia. Es muy importante reconocer que nos hirieron y que también nosotros herimos. Cuando nos hieren, ¿qué produce? ¿Qué produce nosotros cuando alguien nos hiere? Enojo, ira, tristeza, venganza, resentimiento, ¿verdad? Cuando nosotros herimos a otras personas, ¿qué produce? Vergüenza, culpa, tristeza, impotencia probablemente, ¿sí? Entre otras cosas más. Entonces, esas emociones y esa historia y esos estigmas, ¿verdad? ¿Y quién la usa quién usa esas voces para estarnos recordando? El enemigo, ¿verdad? Como se le conoce en la Biblia como el Satanás. Pero básicamente son esas voces, muchas veces es esto, más que el enemigo, es esto. ¿Ok? Entonces Pablo, en otras palabras, no está diciendo que hay que reprimir o disociar, está diciendo él toma conciencia y sabe cuál es. Entonces, hermanos, el mapa del dolor y la identidad. Entonces, la culpa y la vergüenza, hice algo malo, la vergüenza soy malo. Y en base a eso, ¿qué hacemos?
comenzamos a actuar nosotros de una manera, ¿verdad? O culpando o huyendo o ocultando ese pasado, pero ocultándolo a través de la culpa y la vergüenza. Y entonces, ¿verdad? La tristeza, el miedo y el enojo son emociones normales o anormales. ¿Qué dicen ustedes? Todos tenemos estas emociones, fuimos creados con estas emociones. Pero esto se puede convertir en tiranos contra nosotros, cuando no dejamos que eso sea sanado a través de la gracia de Dios. Entonces, esto aparece y en la forma como nosotros nos vemos y vemos a los demás, se va a observar desde dónde nos miramos, culpa, vergüenza, y desde dónde miramos a los demás. Y cuando miramos a los demás y nos miramos a los demás desde la culpa y la vergüenza, ¿qué acciones generalmente hacemos? Juzgamos, criticamos, etiquetamos, laceramos y violentamos. Generalmente esas son las síntomas como se observa. ¿Ok? Eso habla que el pasado está presente. Y entonces la tristeza, el miedo y el enojo, como explicaba, no son tiranos a extirpar, son información interior que debemos discernirse y rendirse a través de Cristo. En otras palabras, es muy importante y hay que ser, y esos yo diría que son ser sabios. ¿Dónde nos podemos observar la sabiduría como Pablo lo muestra? Cuando aparece una tristeza, cuando aparece un miedo, cuando aparece un enojo, una culpa, una vergüenza, es la oportunidad de discernir. Primero, ¿qué estoy sintiendo? ¿Sí? Por eso es que dentro del proceso de gestionar las emociones o inteligencia emocional, habla que de unas formas de gestionar las emociones, ¿cómo es? Saber identificarlas. ¿Qué emoción estoy sintiendo? Y segundo es, ¿en qué parte del cuerpo lo estoy sintiendo? Ese es el primer paso. Hagan esa prueba con sus hijos. Y su hijo llega de casa, ¿cómo estás? Bien. No le dijo nada. ¿Sí? Pero si le dice, estoy enojado, siento enojo, entonces usted ya ve que tiene un hijo que ya está generando inteligencia emocional y espiritual. Porque el momento que dice que está enojado, usted le dice, bueno hijo, ¿qué sucedió para que estés enojado? ¿Sí? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes? Ay, me quema la cabeza, papá. Muy bien, entonces respiremos, pongamos un poquito de agüita fría ahí. ¿Me hago comprender? Sabemos qué hacer. Y eso es ser sabio y consciente. Y eso para discernir en Cristo es luego conectar con qué me conecta, con una experiencia traumática o con algo que yo he hecho. Hermanos, todos hemos cometido errores. Y vamos a seguir cometiendo errores. Nos guste o no nos guste. ¿Sí? Vamos a seguir cometiendo errores. ¿Ok? Y entonces, eso es muy importante reconocer. Entonces, hermanos, es muy importante que a nuestro pasado lo debemos tomar como una oportunidad de crecimiento, de toma de conciencia. ¿Ok? Entonces, ahorita la invitación es a preguntarnos, ¿cuál error aún me sigue lacerando? ¿O cuál error aún me da vergüenza que los demás lo vean, lo reconozcan? Yo tengo algunos. Sí, tengo algunos. Y claro, una de las cosas que generalmente a mí me sucede, cuando aparece un error fuerte, yo digo, una de las cosas que aparece es, ¿y ahora qué van a decir los hermanitos? Y es triste porque en vez de decir, ¿cómo me van a ayudar mis hermanos en Cristo? Aparece rápido el miedo de, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a hacer? ¿Cómo me van a mirar? ¿Sí me hago comprender? Me imagino que si eso me pasa a mí, seguramente también les pasa eso a ustedes. Y claramente, cuando comienzo a pensar eso, obviamente estoy dejando que el enemigo o esa historia comience a mostrarse como tirano. Y claro, y luego esto me lleva a buscar formas de ocultar, y obviamente muchas veces para ocultar a veces nos lleva a mentir. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque la mentira es un mecanismo de defensa para poder librarnos de algo. Yo creo que todos caemos en eso, de una manera u otra. ¿Ok? Pero por eso es que es muy importante lo que
la invitación aquí es aprender a discernir a través de la gracia. Por eso es que Pablo dice, eso que es hasta ahí, básicamente, según el original, es una forma de discernimiento, de toma de conciencia, ¿verdad? Y decir, bueno, esto pasó, desde acá lo hice probablemente, ahora sigo hacia adelante, ¿ok? Entonces, muy importante. Algo muy importante también es reconocer, algo que hemos hablado mucho, la herencia transgeneracional. En esta familia no se habla de dolor. Equivocarse es vergüenza, el amor se gana complaciendo. Entonces, son reconocer los patrones transgeneracionales que traemos, que nos atan a ese pasado y nos reviven constantemente. Y cómo a raíz de eso seguimos operando. Por ejemplo, si mi patrón familiar era, en esta familia no se habla del dolor, ¿a qué me lleva a vivir a mí? ¿Cuáles son mis conductas a vivir? ¿Cómo creen ustedes? ¿Me como todo yo? ¿Vivo yo? ¿Y solo yo resuelvo mis problemas? Porque probablemente aprendí que en la familia no se habla del dolor, de tristeza. Probablemente en mi familia era prohibido equivocarse, porque si se equivocaba, ¿qué significaba? Que era tonto o malo, mal hijo o no amaba a los demás, a la familia. ¿Sí me hago comprender? Y cómo eso probablemente sigue operando. Y opera bastante en la iglesia, como explicaba hace un momento. Si yo cometo un error, ¿verdad? Y eso me atormenta, qué bonito sería llegar, hermanos, me pasó esto, quisiera que me apoyen, me contengan, oren por mí, hagamos esto. ¿Ok? Pero sin embargo me lleva a seguir viviendo encerrado entre mis cuatro paredes. ¿Sí me hago comprender? ¿Cómo eso se repite? Y entonces eso es la invitación a tomar conciencia de eso. Y cómo esos patrones no resueltos se siguen viviendo incluso dentro de la iglesia. ¿Sí me hago comprender? Como líderes, la mayoría de los líderes, yo digo, somos personas muy fragmentadas, muy quebradas, que desde ahí muchas veces buscamos liderar las iglesias. Y por eso las estadísticas no mienten. ¿Sí? Un alto índice por ejemplo, de líderes, pastores, unas estadísticas de los evangélicos, de cada 10 más o menos, creo que son 7, si no me equivoco, que viven ansiedad y estrés. De cada 10, 4 viven el tema del burnout. Están quemados, literalmente. ¿Ok? La depresión, más o menos de cada 10, 4 pasan por depresión. Y de cada 10, creo que son 1 o 2 que tienen tendencia suicida. Pero todos estos síntomas son porque ese pasado, ¿qué está haciendo? Sigue gobernando, sigue presente. Sigue presente. Porque a veces los líderes no tenemos el lugar seguro. Vivimos cuidándonos a veces. O sea, ¿para qué le voy a decir al Mauricio lo que me pasa? Porque ese man se enoja conmigo y ¿qué va a hacer? Luego me va. ¿Sí o no? ¿Sí me hago comprender? Entonces, y ustedes hablen con los líderes. Cuando tengan chance, hablen con diferentes líderes. ¿Y cuál es tu compañero o la persona que te ayuda a ti a resolver eso? Cristo, nada más. ¿Sí? Ya te das cuenta que es una persona que sigue patrones. ¿Sí me hago comprender? Cristo opera a través de las personas. Por eso están ustedes. Por eso estamos nosotros. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, entonces la sanidad no es individualismo, requiere discernir bajo la gracia qué herencia honrar y qué herencia sanar. Y para eso sí o sí hay que ver el pasado, no para juzgar y condenar, sino para verlo como una oportunidad de ¿qué? De sanación y transformación. Vuelvo a repetir. Necesitamos ver nuestro pasado, necesitamos ver a nuestra familia, nuestras experiencias, a nuestros ancestros, no con la idea de juzgar y condenar, sino para sanar y transformar. Para darnos cuenta qué patrones estamos repitiendo y que aún el pasado aún sigue presente y latente en nosotros. ¿Sí me hago comprender? Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué tanto estás consciente del pasado? ¿Qué tanto lo has discernido? ¿Qué tanto lo conoces? ¿Y qué tanto ya has hecho proceso de sanidad y transformación en la gracia de Dios? ¿Ok?
o solamente probablemente estamos en un contexto netamente religioso a nivel cognitivo, nada más, intelectual y entre comillas. ¿Ok? Entonces es muy importante, a eso Pablo se está refiriendo en ese sentido. Entonces el segundo movimiento o motor es el motor de la gracia. Segunda de Timoteo, ¿sí? Segunda de Timoteo 1, 7 al 8 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. ¿Sí? Entonces, perdón, hablaba de Isaías con lo que hablaba, entonces me faltó completar esa parte. Entonces, cuando el profeta habla a los judíos que estaban en el exilio, les repite eso. Básicamente, no se avergüencen del pasado, tomen como experiencia para la reconstrucción, básicamente, para avanzar. Y aquí en este punto, aquí habla, no te avergüences con Pablo. Y Pablo aquí, a Timoteo, Pablo cuando escribe esta parte de segunda de Timoteo, estaba nuevamente preso. Y probablemente, según algunos escritores, Pablo ya estaba listo para ser ejecutado probablemente. O sea, ya eran sus últimos tiempos de vida de Pablo, ¿verdad? Y en ese contexto, Pablo escribe esta carta a Timoteo. Entonces, cuando Pablo habla y le dice, no te avergüences, ¿verdad?, de contarles a otros, pero más que todo es, no te da un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Habla del dominio propio. Y cuando la palabra autodisciplina o dominio propio en el original, no es reprimir, ¿verdad? Habla que tomas conciencia de tu pasado, tomas acciones y hábitos y avanzas. Eso es dominio propio. Entonces, aquí el motor es la gracia. La vocación y la santificación progresiva nacen exclusivamente de la gracia. La palabra que usamos aquí es Pablo usa la palabra katalemon. El esfuerzo humano no surge del rendimiento religioso ni de la evitación frenética de amenazas, sino de haber sido tomado primero por Cristo Jesús. No avanzo porque no tengo miedo, avanzo porque el miedo no será mi Señor. En otras palabras, todos vamos a tener miedo. Todos van a tener tristeza, es parte natural. Son nuestros maestros, son nuestros guías para indicarnos qué hay que hacer. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo básicamente es, en este contexto, cuando habla de que él prosigue hacia adelante, sigue hacia adelante a través de la gracia de Dios, lo mismo le está diciendo a Timoteo como una forma de mostrarle de que, básicamente, cuando dice, no nos da un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, no está invalidando el miedo. Está hablando del temor. ¿Qué hace el temor? ¿Qué hace el temor? Nos paraliza. Y el temor es el resultado, adivinen de qué es el temor el resultado. Obviamente de una emoción de miedo, pero que lo integramos ¿con qué? Con nuestro pasado no resuelto. O a su vez, con distorsiones cognitivas o, como lo quieran llamar, ¿verdad?, con enseñanzas o patrones o lealtades incluso de cómo se resolvían antes los problemas. ¿Sí? Los hombres no lloran. Un verdadero hombre no tiene miedo. Enfrenta las balas. Eso es machismo, ¿no? Eso no es real, eso no es ser hombre. ¿Sí? Entonces, explico con lo que, más o menos. Entonces, en ese sentido, lo que Pablo está diciendo básicamente es esto. Si tomo conciencia del pasado y en la gracia, a través de la gracia, lo filtro esto, reconozco que en esencia, ¿quién soy? ¿Qué está diciendo Pablo en esencia? ¿Quién eres? ¿Eres un hombre de poder o una persona que tiene poder, amor y dominio propio? Esas son las herramientas con las que Dios nos ha creado. Como explicaba en la meditación, el poder con el que Jehová Dios creó los cielos y las maravillas, lo que usted quiera ver, con ese mismo poder, con esa misma energía, usted fue creado. Y no solo fue creado con lo mismo, nos fue dotado con lo mismo.
Pero claramente esto se encapsula o se distorsiona cuando dejamos que el pasado siga presente desde una manera como el tirano que hablamos, pero cuando nosotros no lo discernimos a través de la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Según Pablo, está hablando básicamente de esto. Entonces, él reconoce que hay miedos, pero reconoce que el temor paraliza. Él reconoce en este sentido que si nosotros no estamos conectados con la gracia, con Dios, el pasado o cualquier cosa nos va a llevar ¿a qué? A paralizarnos. Y es por eso que también habla del poder del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es el Espíritu Santo? Desde algunas concepciones se habla que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, otro una fuerza, lo que sea, pero es Dios. Como lo quieran llamar, no nos vamos a enfocar en eso. Ajá, el Paracleto que está con nosotros. Y ese Paracleto habla del poder, de esa fuerza, del dínamos incluso. ¿Ok? Y cuando nosotros comenzamos a conectarnos con ello, comenzamos a sentir ese poder y esa fuerza. Yo creo que a ustedes, no sé, a mí me ha pasado cuando dejo de continuar los hábitos espirituales, ¿verdad? A veces pasa que siento esos bajones, a veces son fuertes, y ahí es cuando volver a conectar para sentir esa fuerza, ese poder. Pero sobre todo a través de la gracia, hermanos. Entonces, esta palabra que hablábamos, la katenomá, ¿verdad? Habla de esta vocación y la santificación progresiva. Entonces, y cuando hablamos de la santificación progresiva, ¿a qué se refiere básicamente? Recuerden que nosotros somos santos. Santos no quiere decir que somos... No, sino se refiere que hemos sido apartados, ¿para qué? Para un propósito, para el servicio. En otras palabras, la palabra santificación se refiere, y progresiva se refiere, tú has sido escogido, apartado, para empezar este proceso de transformación. En otras palabras, o incluso, otros pueden ver desde el otro lado, de esa forma de volver a casa, a esa parte esencial, a esa parte espiritual. Entonces, por eso, y para eso, cuando hablamos progresivamente, se refiere a este proceso de toma de conciencia, de sanidad y de transformación. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, Pablo le dice a Timoteo, y vuelvo a repetir, pues no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Y el hablar de avergonzar, hablando del contexto que se escribe en las cartas, ¿quién era el Dios en esos tiempos que imperaba? Era Roma. Y un emperador o el César, ¿cómo era reconocido? Como un Dios. Y cualquier aspecto que iba en contra o hablar de un Dios o de las costumbres, era reconocido como, ya se lo miraba como un enemigo o como una persona disidente o como una persona contraria o como un guerrillero, lo que sea, lo que quieran llamar en aquel contexto. Y entonces Pablo dice, no te avergüences. Y cuando habla de no te avergüences, claramente, para no sentir vergüenza de lo que hace o de lo que habla, ¿qué tiene que hacer primero? ¿Qué creen ustedes? Estar consciente de su pasado. En esa santificación progresiva, ir sanando y transformando esa vergüenza, esa culpa que traemos desde el pasado. ¿Cuántos de ustedes les gustaría hacer muchas cosas y que saben que son buenos para hacerlos? Y yo soy uno de ellos primero. Pero ¿qué es lo que a veces nos detiene a hacerlo? La vergüenza, el estigma, o el no creer en uno. Entonces, es muy importante reconocer cuando Pablo está hablando de esto y dominio propio,
Y la palabra original en dominio propio, cuando habla autodisciplina, que es dominio propio, en el original habla sobre eso. Que estás consciente de esto, pero con los hábitos que tienes, aún con el miedo que sientas, aún hasta con la vergüenza que sientas, ¿qué haces? Avanzas. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasó mucho tiempo y por eso perdí muchas cosas, diría yo en cierta manera. Para hacer cualquier cosa yo buscaba primero que todo esté perfecto. Porque si está perfecto, estoy listo para hacerlo. Y luego entendí que nunca llega a esa perfección. Y eso me ha limitado muchas cosas. Y en este contexto, ¿verdad? Pablo habla de eso. Avanzo no esperando que las cosas sean perfectas. Avanzo porque en Dios, la gracia, ya está la perfección. Y en el proceso que va pasando, se van arreglando las cosas. Claramente no quiere decir tampoco que se haga de maneras impulsivas, no, porque incluso en el original, en la palabra, en Filipenses, la palabra en el griego, habla propósito, avanzo hacia un propósito, o vivo con propósito. ¿Ok? Entonces es muy importante reconocer eso, hermanos. Entonces hay que reconocer que a través de la gracia, a través del poder del Espíritu Santo, yo puedo avanzar. Y como me gusta esa frase, no avanzo porque no tengo miedo, avanzo porque el miedo no será mi Señor. O sea, el miedo no será quien va a gobernar, sino será exclusivamente la gracia. ¿Ok? Entonces, Pablo, obviamente, Timoteo, muy seguramente estaba sintiendo, en el contexto, Timoteo, ¿con qué estaba, qué experiencias estaba afrontando Timoteo? Persecución, los agnósticos, problemas de liderazgo, y aparte de eso el estigma, porque él era joven y los demás eran adultos. Entonces él vivía todo eso. Aparte de eso el contexto social, del miedo a la persecución de los cristianos, con todo eso estaba viviendo Timoteo. Y en ese contexto Pablo le da ese ánimo y le recuerda esto. Miren, en este contexto, entonces, muy importante reconocer que la gracia es la que está trabajando ahí. Entonces, el dominio propio como regulación, no represión. Y cuando hablamos de regulación, es lo que estamos explicando hace un momento. Entonces, la represión y evitación. Cuando hablamos de represión y evitación, es hablar de silenciar el dolor, narcotizar la emoción y huir del conflicto. ¿Sí? Entonces, ¿saben lo que es la palabra narcotizar? O anestesiar, ¿verdad? ¿Sí? Silenciar el dolor. ¿Qué significa silenciar el dolor? Estoy sintiendo tristeza, pero como que nada pasa. Narcotizar la emoción básicamente es, si dejo de sentir, puedo avanzar. ¿Ok? Y huir del conflicto es, se presentan problemas, pero para que no me digan que soy problemático, cualquier cosa, no digo nada, que siga para haciendo. O otras formas de huir, ¿ok? El silencio o también la agresión es otra forma de huir. Entonces, la represión y la evitación. Entonces, en este sentido, a través de la gracia, la idea del dominio propio, la autodisciplina, básicamente no es reprimir ni evitar. Es tomar conciencia, sentirlo, verlo, y en ese proceso es buscar ese acompañamiento a través de Paracletos, Espíritu Santo, pero también cada uno de nosotros somos un Paracleto. ¿Qué significa Paracleto? Uno que camina hacia el lado del otro. ¿Ok? Pero en ese sentido, creo que ahí como comunidad, creo que ahí eso nos falta mucho. ¿Ok? Pero por eso es que el dominio propio, ¿verdad? Como regulación, y como regulación el dominio propio básicamente es comentarlo. Y en base a esto, la conducta integrada bajo Cristo. Entonces, sentir miedo o ansiedad, pero dar un paso de obediencia sostenido por la gracia. El dominio propio ordena la emoción, no la estirpa. ¿Cómo logramos ordenar la emoción o gestionar la emoción? Ya les expliqué. ¿Cómo creen ustedes? Mirarla a través de Cristo. ¿Estoy sintiendo esto? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Cuándo nace esto? ¿Qué es lo que me quiere enseñar?
y a través de la gracia, aún con ese miedo, lo que sea, dar ese paso de avanzar. ¿Sí? Porque el temor, la vergüenza, lo que hace es paralizarnos. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo básicamente es esto: no te avergüences, y reconoce todo esto que te está viviendo para que sigas avanzando. Por eso es que la Biblia dice: confieses en unos a otros, ayudes en cargar las cargas unos a otros. Y habla de aprender a gestionar esas emociones. Pero con el tiempo quizás esto se estigmatizó, se bloqueó, obviamente, ¿verdad? Y eso no tenemos esas comunidades a veces, y la idea es llegar a ese punto, hermanos. Entonces, la conducción integrada bajo Cristo, entonces ahí se va a observar cómo nosotros dejamos que la gracia, ¿verdad?, trabaja a través de nosotros. ¿Qué hace la gracia? No solo nos salva de la muerte espiritual, nos sana. Por eso dice: a través de sus heridas nosotros hemos sido sanados. Y la gracia necesita ser sana, la gracia necesita operar. No es de una manera intelectual, sino ¿cómo nos damos cuenta que la gracia está operando en nosotros? Cuando tomamos conciencia de esto de atrás y a través de la gracia la comenzamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, dicen: hermano, ¿por qué será que no puedo dejar de sentir ira? Me ven así y me siento mucha ira. Ore por mí. Y es decir: voy a orar por usted, pero eso es rollo suyo, tiene que resolverlo. Pero ¿por qué será, hermano, si yo soy buena persona? A ver, hermano, ¿dónde siente esa ira? No sé, pero tiene tremenda colitis. Ahí está la ira. Sí, hermanos, que para que el Señor me sane. Sí, el Señor te quiere sanar. Muy bien, esa ira que tienes a ver a las personas que con esta conducta, vamos a ver, ¿dónde aprendiste a sentir esa ira ante esas conductas? ¿Dónde aprendiste? No sé, yo nunca. A ver, vamos a ir a la primera vez, o dónde era común para ti ver eso y que te sentías mucho enojo. Ah, no, pero es que ahí en esos aspectos, pero no, y el Señor ya me sanó de lo que pasó en mi familia. No ha sanado. No es que no ha sanado, tú no te has permitido tomar conciencia. Recuerden que todas las conductas que hacemos son aprendizajes. Una, que aprendimos muy pequeños. Dos, son también mecanismos de supervivencia. Cualquiera de las dos, ¿qué son? Pasado, presente. Y mientras no le tomes conciencia, como dijo Pablo, con discernimiento, va a seguir ahí. Por eso es que aquí la regulación habla de no reprimir eso, sino de, a través de la gracia, comenzar a ordenarlas. Y el pánico y el control, la reactividad absoluta, necesidad de controlar el entorno familiar para sentir seguridad. ¿Ok? Eso es algo muy importante también que sucede mucho en nuestras familias y en nuestro entorno. Todos, de una forma u otra, somos controladores. ¿Cómo nos damos cuenta que somos controladores? Si alguien piensa diferente a mí, ¿qué sucede? Me enojo. Por ejemplo, la adolescencia es una bonita etapa para ver una familia. Es que el adolescente, ¿qué comienza a hacer? Comienza a cuestionar lo que le enseñaste. ¿Qué más? Tus hábitos, tus costumbres, tus incoherencias, y comienza a cuestionar. Y ahí te cuesta. Entonces, ¿qué haces como papá? Desde el dominio propio como represión, pánico y control, ¿qué haces como papá? Te estresas, comienzas y usas la violencia, aquí se hace lo que yo digo, tanta cosa, pero no te permites tener una conversación. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Este o esta justamente hace lo que yo no puedo ver, lo que no espero ver aquí en la casa, justamente hace. Ajá, ¿para qué lo hace? Analízalo, ¿para qué lo hace? No, para matarme de iras, porque es un rebelde y no me quiere. No es eso. Algo está pasando que necesitas verlo.
Entonces, cuando tú reprimes a través de la violencia y silenciando a los demás, estás en pánico y control. Pero cuando te permites hablar, identificar, reconocer de dónde viene esto, y a través de eso, de comunicación, obviamente. No, es que si yo sí le hablo. Sí, pero ¿desde dónde le hablas? ¿Sí? Entonces, es muy común eso. Y cuando luego se va a observar más atrás, cuando se le dice, saca al niño, solo quédate tú, o al adolescente. Luego se comienza a seguir viendo, claro, es que me recuerda lo que yo era. O lo que mi hermano era. O lo que ¿se me va a comprender? Y a través de eso aparece. Entonces, por eso es muy importante, a través de la gracia de Dios, a través del Santo Espíritu, es reconocer eso. No reprimirlo, es gestionarlo. ¿Ok? A eso se refiere dominio propio. Dominio propio, que es pánico y control, represión y evitación, eso no es dominio propio. Eso es represión, negación, y eso es una visualización que el presente está aún, que el pasado está presente a través de esas conductas. Dominio propio es tomo conciencia a través de la gracia. Reconozco quién soy como hijo de Dios, que mi pasado no me define, pero sí el pasado es un maestro que me está buscando, me está guiando ¿para qué? Para un crecimiento. Entonces luego es esto que está pasando, de qué forma Dios está usando para llevarme a crecer. Cuando hacemos eso, trabajando en dominio propio y miramos hacia adentro, no le miramos al otro como el problema. A ver, mi mujer, mis hijos, mi esposo, ya no comenzamos a mirar hacia afuera para controlarlos o reprimirlos. Si no, comienzo a verme a mí primero y digo, a ver, listo, ahora sí, voy a tratar con esta persona. ¿Sí me hago comprender? Por eso es que Pablo le dice eso a Timoteo, no te avergüences. Incluso ahora ni te avergüences de mí. ¿Ok? Dominio propio, poder, amor. Habla sobre estas situaciones a Pablo. Y cuando, en ese sentido, entonces, recuerden que el temor y la timidez no es de parte de Dios como una forma de vida. Eso está diciendo Pablo. Eso es consecuencia del pasado. ¿Sí? Que se va a ver a través de la represión y evitación, o el otro extremo, pánico y control y violencia. Es a través de la conducción integrada en Cristo. ¿A qué le tienes temor? ¿A qué le sientes vergüenza? ¿A qué le sientes timidez? ¿De qué forma violentas para controlar e imponer lo que sientes y piensas a los demás? ¿Ok? Sentir miedo no siempre es falta de fe. El texto no exige la ausencia de temor, sino que este no dicte nuestras decisiones. En otras palabras, que no sean conductas reactivas a través de eso, sino que sean para ganar conciencia. Entonces, hermanos, la práctica sostenida de este punto bajo la gracia. Primero, según Romanos 12:2, dice que, como dice Romanos 12:2 que habla, dice, ofrezcan vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿A qué se refiere? Y ahí el texto habla de la renovación mental. Y la renovación mental sí o sí tiene que ver con nuestras distorsiones cognitivas. Esa parte. Distorsiones cognitivas de la cognitiva conductual, ¿verdad? O esos patrones de pensamiento, y que dentro de esos patrones de pensamiento muchas veces están la autoprofecía incumplida desde la parte de hacerse daño a sí mismo. Entonces, habla de la renovación mental. Los pensamientos, cuáles son que les traemos y cuáles son tamizados a través de la gracia de Dios. Entonces, es un enfoque disciplinario en lo verdadero y honorable frente a la ansiedad. ¿Ok? Los pensamientos rumiantes y todo lo demás. Entonces es muy importante reconocer en esos momentos qué pensamientos tenemos, y ahí habla de la renovación mental. Segundo,
para vivir bajo esta disciplina espiritual, bajo este dominio propio que estamos hablando, del amor y el poder, también es muy importante reconocer los límites y el discernimiento, desactivar el control sistémico y la manipulación que a menudo se disfrazan de prudencia familiar. ¿Sí? Y prudencia familiar se refiere, no vale decir eso. ¿Por qué? Porque eso va a ser un problema en la familia y mejor hay que callarse. Y se obliga a callar a las personas. Y luego lo mismo pasa en la iglesia y en la sociedad. Porque si hablo esto, ¿qué va a pasar? Entonces, habla de poner límites de discernimiento. Sí, yo perdono y te perdono. Pero eso implica poner límites. A veces cuando estoy dando terapia de pareja, a veces llegan los hombres y dicen, o mujeres, no me perdona ella. ¿Y por qué dice que no le perdona? Porque no huele conmigo. Y eso no vuelva con usted no quiere decir que no le perdono. Simplemente no está de acuerdo con vivir en estas actitudes con usted. ¿Y usted ha cambiado esto? ¿Qué está haciendo con esto? No, nada, pues, pero es que si ella vuelve, yo voy a cambiar. ¿Sí me hago comprender? Probablemente ella puso límites en ese sentido, discernimiento. ¿Ok? Porque hay manipulación, chantaje, ese tipo de cosas. ¿Sí me hago comprender? Entonces, es muy importante reconocer esto. Porque a veces cuando hablamos en el nombre del perdón 70 veces 7, a veces somos cómplices de aspectos que son nocivos y violentos para la persona y para el sistema. Entonces, perdón a veces no solamente es tener que callarte y ocultar y reprimir, porque eso es reprimir. El perdón habla de, por eso incluso dice, confiésense unos a otros para que sean, ¿qué dice? Sanados. Perdónense unos a otros. Pero el que yo le tenga que decir no implica que yo tenga que seguir de acuerdo con lo que está haciendo. O sea, yo no tengo bronca, no te odio, fresco ya, gracias a Dios. Pero eso no implica que tenga que estar haciendo lo mismo que tú estás haciendo. ¿Sí me va a comprender? ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. La confesión y comunidad que estamos hablando, ¿verdad? Exponer la vergüenza a la luz del Evangelio en un entorno seguro y relacional. Lo que hablamos en un momento, necesitamos comunidades que sean lugares seguros. De así como voy ante Cristo, digo, Señor, cometí este error, la comunidad, que es humana e imperfecta como yo, por ende debería ser igual. ¿A qué me refiero? Un lugar seguro. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. Y segundo, obediencia concreta. Tener herramientas con prácticas y pasos diarios frente al voluntarismo espiritual vacío. ¿Qué quiere decir esto? Voluntarismo espiritual vacío es que solo porque leo la Biblia o solo porque vengo los domingos pensamos que estamos siguiendo un camino espiritual funcional. No, habla de obediencia concreta y habla de pasos concretos para poder avanzar. Si tengo ansiedad, ¿qué pasos espirituales y también conectados con la parte humana se pueden hacer? Si tengo depresión, ¿qué voy a hacer? ¿Sí me hago comprender? Hay formas y hábitos que eso lleva hacia adelante, porque como digo, todo esto se conecta y permite una renovación de la mente, porque está comprobado que los hábitos, las acciones, también llevan ¿a qué? A modelar la mente, y la mente con pensamientos también lleva a conductas, integrando todo, ¿verdad? Desde la parte mental, emocional, interactiva, ¿verdad? Y también en hábitos. Entonces, muy importante, a eso se refiere básicamente este proceso, hermanos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok, entonces, si usted piensa que solo porque viene y se sienta aquí, y la oración está comprobado ahora científicamente que bendice mucho, pero solo con oración no va a pasar nada. ¿Sí? Requieren otros hábitos muy importantes. ¿Sí? Muy bien, para el último punto, para terminar. El tercer movimiento habla del brillo de la coherencia. Mateo 5, 14 al 16 dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no pueden esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial.
Y no, el punto aquí, Pablo no está hablando de que sigo hacia la meta. ¿Cuál es la meta que Pablo habla? Olvido atrás y sigo hacia la meta como propósito. ¿Cuál es? Que Dios, que los demás vean mis obras para que brille, dijo Pablo. No. Es para que esta imagen y semejanza con la que Dios me ha hecho se muestre a través de la gracia. ¿Ok? Y esto se va a ver no solamente desde la parte intelectual, sino desde la parte integral. Entonces, el premio que vemos en el griego, Brahmanou, no es el honor romano ni la reputación religiosa en la iglesia. Ser luz no exige aprender perfección, como hablaba en su momento, sino vivir en una transformación genuina y visible que trasciende lo público. En otras palabras, el premio, la meta, y a veces lo usamos en velorios, pensamos que es haber terminado como cristianos. Sí, es aplicable, claro que sí. Pero el premio más grande, yo creo que lo que se observa aquí es vivir de la manera coherente y congruente. Creo que ese es el premio más grande que a través de la gracia podemos lograr. Yo no sé a ustedes. O sea, ¿qué es coherente y congruencia? Coherente es que lo que pienso está en coherencia o que lo que pienso está en relación con lo que siento. Y lo que siento está en relación con lo que hago y cómo interactúo. Y yo he sido un hombre muy incoherente e incongruente muchas veces. Y creo que los que somos maestros tenemos ese problemita. ¿Sí? Hermanos, hay que perdonarse unos a otros. Sin embargo, a mí me cuesta probablemente soltar desde el enojo y la ira a otra persona. Eso es ser incoherente, incongruente. Dios me dio el poder para lograr lo que Él me ha puesto en mi llamado. Sin embargo, en la acción me quedo limitado, no lo hago. Eso es ser incoherente y congruente. Dios, yo soy un ser de paz. Me ha salvado y soy paz. Pero sin embargo, ante un conflicto, ¿qué hago? Me golpeo y digo de todo. Eso habla de la incoherencia y la incongruencia. O sea, no hay un engranaje, no hay una relación entre lo que piensa, siente y hace. Y a eso se refiere las buenas obras o la luz. La luz de la gloria de Dios sale cuando hemos logrado, y cada vez en esta santificación progresiva, ¿qué estamos haciendo? Cada vez somos más congruentes y coherentes entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. ¿Sí me va a comprender? ¿Sí? Entonces, 30 años de cristiano, ¿qué nos puede pasar? Yo tengo 30 años de cristiano, bautizado, cristiano, desde que nací. Entonces, probablemente acciones todavía siguen ahí, o a su vez conozco y digamos que he hablado 15 años del amor de Dios, del poder de Dios, del sostén de Dios, y probablemente sigo con una depresión profunda. No es para verlo del juzgamiento y condena. Recuerden que eso es para ¿qué? Discernir y tomar conciencia para avanzar. Pero sí es una toma de conciencia. ¿Qué? No está viviendo en coherencia ni en congruencia. Y entonces, ahí es lo que habla esto. Pablo está diciendo, prosigo hacia la meta, ¿verdad? Para recibir el premio celestial. Y obviamente unos dicen que es la salvación. No es la salvación. Porque la salvación ya la tenemos. Gracias a Dios ya la tenemos la salvación. El premio es vivir en abundancia. Y cuando hablamos de abundancia espiritual. Conectados en el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, dominio propio. Cuando todo eso confluye en congruencia y coherencia, eso es ese premio tan grande. ¿Sí? Porque vivir bajo esa coherencia y congruencia, bajo esos frutos del Espíritu Santo, como estoy mencionando, es vivir en libertad. Ya no estar viviendo ni esclavo bajo la culpa y la vergüenza, ni el miedo,
sino es vivir en esa libertad. Ese es el premio, hermanos, a lo que nos llama. A veces predicamos un evangelio, damos promesas, hermanos. Cuando muera usted, ahí se va a acabar todo eso. Probablemente sí, pero lo que Dios quiere es ahora. Y a eso es que llama que seamos esa luz. Así es, perfectamente. Entonces la meta, hermanos, básicamente es que cada vez vivamos en coherencia y congruencia. Porque cuando vivimos bajo eso, los frutos o esa luz va a salir hacia los demás. Mi persona, por muchos años, y aún a veces tengo esos conflictos, que a veces hago cosas para que los demás miran y digan, para que digan que es un buen hijo de Dios, un buen hijo de sus padres, o para que digan que es un buen hombre. Y cuando no recibo esa retroalimentación, entro en conflicto conmigo mismo y me cuestiono. Entonces ahí me estoy dando cuenta que probablemente no estoy viviendo en este punto. Y no lo veo para, ahora ya no lo veo para hacer en pedazos, sino lo veo, ¿qué aspecto necesito seguir sanando y transformando que el pasado aún está presente? Para proseguir hacia esa meta. ¿Ok? Entonces, por eso es que la santificación es progresiva y la espiritualidad es ahora, hermanos. El reino de los cielos se vive ahora. ¿Sí? Entonces, esa es la meta, hermanos. Por eso Pablo dice, no soy santo, no soy perfecto, el pasado no me va, pero una cosa, como vivo en propósito, ¿qué dice? Avance hacia esa meta, hacia esa coherencia y congruencia para que la gloria de Cristo, su presencia se manifieste en mí. ¿Ok? Entonces, hermanos, eso es muy importante. Entonces, las obras se ven, pero la gloria va al Padre. La luz cristiana es coherencia integral, no exhibicionismo espiritual. ¿Sí? Entonces, esta tablita, ser luz en la dinámica familiar y social, teatro espiritual, reduccionismo, como se habla, o sea, reducir, o sea, hacer nada lo que nosotros, el cristianismo, es humillar al corregir, manipular para obtener perdón. ¿Sí? Y aquí viene ese punto, es que aquí dice que tienes que perdonarme, si no me perdones eres un mal cristiano, está manipulando. Está manipulando. ¿Ok? Silenciar para proteger la reputación. ¿Sí? Usar la Biblia como arma. Y eso, al menos en matrimonios usan bastante esto. ¿Sí? Yo trabajo muchas veces con muchas personas. Bueno, aquí en Ecuador no tengo pacientes de la Iglesia de Cristo. Tengo fuera del país, pero tengo pacientes de grupos religiosos. Y muchas veces es increíble cómo a veces muchas mujeres hablan que sus esposos han usado la Biblia y le han dicho, no te puedes negar a mí. ¿Sí? Y han sido muchas veces hasta violadas, aun siendo esposos. Entonces, ¿cómo usar la Biblia como arma? O a su vez para manipular con hablamos. Y confundir el perdón con impunidad. ¿Qué es impunidad? No dar a conocer esos actos. ¿Ok? Eso hay mucho. Entonces, eso hablamos que es puro teatro espiritual, manipulador, que ha sido reducido a nada. Pero el que está con coherencia integral, esa luz verdadera, escucha sin humillar. Repara genuinamente cuando se daña. ¿Qué es reparar? Es un término psicolegal, pero también el reparar significa cómo compenso, cómo pongo en equilibrio esto que lastimé. Y aquí es muy interesante esto, al menos en parejas. Le fue infiel el marido o la mujer. ¿Y qué aconsejamos? Enseguida, perdón y sigan viviendo juntos. No. En proceso psicoterapéutico, los terapeutas, siempre hablamos de la reparación. Y muchas veces parte de la reparación, ¿qué es? Por un tiempo necesitan estar, sí, viviendo en la misma casa, pero no en ciertas situaciones. ¿Ok? Como una forma de reparar. Y claro, para reparar incluso es para ver cómo está en equilibrio para que siga esto funcionando. Porque si va, en nombre del perdón, vuelve y sigue en lo mismo, no existe ni arrepentimiento ni toma de conciencia. Entonces, pues es muy importante. Proteger al vulnerable, ¿verdad? Y proteger al vulnerable a muchos de los grupos vulnerables en este sentido. Niños, niñas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que probablemente esos son los grupos más a veces violentados en contextos religiosos.
poner límites sin odio, ¿verdad? O sea, sí o sí, y hablar la verdad sin crueldad, entre otras cosas más. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que la luz está presente. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en el teatro espiritual, tú, reduccionismo, o estás ya en la coherencia integral bajo esa luz verdadera? Recuerden que la luz verdadera tiene coherencia entre lo que pienso, siento y actúo bajo la gracia de Dios. Entonces la invitación, por eso Pablo dice, procedo hacia esta meta. Entonces, ¿cuándo queda un reduccionismo espiritual religioso? Cuando vivo influenciado por el presente, por el pasado, sin toma de conciencia y una gracia, y espero morir siendo cristiano, religioso, y ahí voy y se acaba todo. Creo que ahí hay una pequeña discusión. Yo ya tengo una pequeña disonancia ahí, pero en este sentido, lo más real, desde mi punto de vista, la meta verdadera es aquí y ahora. Entonces, ¿cómo vamos con esa meta? Entonces, la operación continua del Espíritu Santo. Recordar que la justificación, todos nosotros hemos sido justificados. Y ante la presencia de Dios, ¿qué somos? Perfectos, a nivel espiritual. Es la doctrina de justificación. Cristo me alcanzó primero, me amó primero. Es la operación divina totalmente consumada. O sea, ya está. Por eso es que Pablo dice, de la carrera para recibir el premio celestial, del cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Esto ya está hecho. Y por eso es que somos hijos de Dios. Ya somos salvos. Hay una doctrina por ahí que existió, que habla de que perdemos la salvación. Y hemos sido justificados. Probablemente no vivimos. Probablemente en abundancia en la salvación. Eso sí creo que nos perdemos de eso. De vivir en abundancia en la salvación. Eso sí creo que nos perdemos. Siguiente. La santificación progresiva. Tensión entre la acción divina y la participación humana. Prosigo hacia la meta. En otras palabras, como hablábamos, el Espíritu Santo está aquí, pero tengo que tomar conciencia de avanzar día a día. Entonces, el cristianismo es una toma de conciencia y un trabajo continuo, no para ser salvos, sino porque hemos sido salvados en el amor de la gracia de Dios. Y esto que quiero hacerlo es por amor ya a mí y hacia los demás. O sea, como respuesta de ese amor que opera en mí, entonces comienzo a tomar conciencia. Ya no a verme desde el pasado, sino en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Y tercero, la glorificación. Hablamos del premio del llamado celestial. Hemos sido llamados para buenas obras. Y esas buenas obras no para que los demás nos acepten, nos crean, sino porque en esencia, en creación, nosotros somos hijos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en nosotros opera el poder del amor, la gracia, ¿verdad? La fuerza, dominio propio, etc. Y eso se va a mostrar hacia los demás. Entonces, la justicia de Dios por fe antecede a la conformidad progresiva en Cristo. Y eso nosotros necesitamos avanzar. Entonces, hermanos, es muy importante reconocer en todo esto, hay que evitar un reduccionismo. Olvida el pasado para resilienciar sistemáticamente abusos o traumas. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Avergonzar la ansiedad clínica usando Dios no nos dio espíritu de cobardía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es que usted sigue sintiendo ansiedad siendo cristiano? O sea, lo siente. No hay que avergonzar. Pero sí invitarle a tomar conciencia. Que es cómo el pasado sigue influyendo acá. Y cómo eso sigue activando esas memorias. Y cómo es lo que necesitamos trabajar a través del Espíritu Santo. Psicologizar el Evangelio, vaciándolo del pecado, la cruz y el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, prédicas o enseñanzas que sean netamente de crecimiento personal o autoayuda, pero no desde la integración espiritual, que eso sí está habiendo bastante actualmente. ¿Sí? Recordando que el pecado es que errar en el blanco. En otras palabras, no estás viviendo bajo un propósito. No estás viviendo en el propósito por el cual fuiste creado. La cruz, que es muy real, el trabajo de Jesucristo.
primero como hijo de Dios, mostrando su humanidad, y también cómo integró la relación del ser humano con la parte divina, Dios. Y el Espíritu Santo como el Paracletos que siempre está con nosotros, operando en esta santificación progresiva. O sea, eso es real. Espiritualizar heridas graves, riesgos, suicidio, violencia profunda, evadiendo la ayuda clínica y sistémica necesaria. ¿A qué se refiere eso? No necesita usted, si está con depresión y está a punto de matarse, no necesita ayuda psicoterapéutica. Solo ore y ya estuvo. No a todos les funciona así. Ore, estudiemos la palabra, reúnámonos, pero si es necesario, necesita sí o sí ayuda. ¿Tengo gastritis? No, el Señor me va a sanar. Claro que el Señor le va a sanar, pero sí o sí le toca ir, ¿qué? Donde el médico, pues. ¿Sí o no? ¿Ok? Es igual. Entonces, es muy importante reconocer esto, hermanos, y aceptar esa ayuda. Entonces, la gracia no oprime a los heridos, los fundamenta para caminar. Entonces, hermanos y hermanas, preguntas para cada uno de nosotros. Pasado, ¿qué culpa necesita confesión y qué vergüenza necesita gracia? Para cada uno de nosotros. Vuelvo a preguntar, ¿qué culpa necesita confesión y qué vergüenza necesita gracia? ¿Qué patrón familiar doloroso confundo con prudencia? Presente, ¿qué miedo oculto dirige mis decisiones en el presente? ¿Qué miedo oculto dirige mis decisiones? ¿Qué intento controlar desesperadamente para sentirme seguro? Conmigo mismo, con mi pareja, con la familia, con los amigos, hermanos, ¿verdad? Y la otra es, ¿qué buena obra, verdad? ¿Qué busco de obra en la gracia de Dios para poder avanzar y ser visto? O a su vez, lo hago muchas veces como la luz de Cristo se está manifestando en mi vida en congruencia y coherencia. Es muy importante que ustedes se hagan esas preguntas día a día. Son preguntas, diría yo, de toma de conciencia, y si los llevamos a la parte terapéutica, son preguntas terapéuticas. ¿Ok? Entonces, hermanos, hoy decido levantarme. No me levanto desde la autosuficiencia, me levanto desde la gracia. No niego mi pasado, lo pongo bajo Cristo. No escondo mi miedo, lo presento al Dios que me llamó. No finjo perfección, prosigo en santificación progresiva. No corro hacia el aplauso humano, corro hacia la meta del llamado en Cristo Jesús. Amén.